Esta es una producción de Proyectate Radio y de su carnal brother Joel Gustavo, mejor conocido como el hijo del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, para Neorama Radio, concepto Joel Gustavo. Muy buenas tardes, amigos, amigues, amigas de Proyectate Radio. Comenzamos este Neorama, estamos muy contentos porque bueno, ya entramos a octubre de este 2024. Este 2024 se está yendo bien rápido y está bastante interesante. Y hoy vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de una obra que es pues bastante fuerte, bastante interesante, porque habla de un hecho que es como una herida en la historia del país, que es el 2 de octubre. La obra se llama Octubre, terminó hace mucho tiempo, una mirada al pasado. Y para ello tenemos a la actriz Cristel Merac, que nos va a hablar acerca de esta apuesta que se ve, pues es un drama, ¿no? Creo. Hola Cristel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Joel, mucho gusto. Un saludo a tu auditorio. Claro que sí. Muy bien, pues platícame de esta apuesta que se está viendo todos los sábados a las 7:30 en el foro Belestén, que es un foro bastante interesante de teatro, un foro ya reconocido y que está bastante bien el que se esté hablando de esto, creo. Sí, así es, Joel. Mira, octubre terminó hace mucho tiempo. Se trata de una pareja que está lidiando con su relación al mismo tiempo que está participando en el movimiento estudiantil. Toda la obra transcurre dentro de un departamento porque ellos se están escondiendo, pues ahora sí, para no ser capturados, ¿no? Se esconden de la represión y dentro de este departamento van a surgir en el encierro una serie de dinámicas que nos muestran un poquito de lo que es su vida cotidiana de ellos como pareja, pero también cómo les afecta toda esta situación del movimiento a las decisiones que toman como personas, como pareja. Y también se van a presentar una especie de juegos como de rol que ellos tienen como para lidiar con su aburrimiento y nos muestran cuadros de las sociedades entonces, ¿no? Nos hablan del ama de casa, del policía, del gobernante. Entonces, no es una obra que solamente sea dramática, que bien lo comentabas al inicio, sino que es toda una gama de emociones, ¿no? Porque hay cuadros que se abordan desde el punto de vista de la tragedia, otros desde la sátira, y no nada más vamos a ir a sufrir al teatro, que sería lo que uno pudiera pensar cuando escucha que la obra se trata sobre el movimiento estudiantil, sino que también nos vamos a divertir un poco y sobre todo a reflexionar, ¿no? Sobre el tema y con una mirada de una nueva generación, ¿no? Poder encontrar, pues, que esta obra sigue siendo relevante aún hoy en día. Claro, claro, 1968 creo que es un año importante en muchos sentidos y también marca un cambio social muy fuerte en las costumbres, en la manera como la misma gente vivía, ¿no? En esa época creo, de alguna manera, entiendo que los jóvenes no tenían voz, ¿no? Les costaba mucho trabajo poder decir, yo no quiero ser médico, quiero ser escritor, quiero ser actor, quiero ser otra cosa, ¿no? Entonces, si el papá era médico, el hijo tenía que ser médico, y no podías, pues ahora sí que llevarle la contra a los mayores, ¿no? Los mayores eran los que tenían la razón y pues eso se nota precisamente en las decisiones que tomó el gobierno respecto al movimiento estudiantil, ¿no? O sea, los tomaron como revoltosos, como callejeros y todo esto, cuando pues los jóvenes habían sufrido y se inició este movimiento por la fuerte represión que había del grupo de granaderos, ¿no? Todo esto comienza en la Ciudadela, en un tochito,
entre estudiantes de la Ocheterena y la Boca 5 y unas pandillas, ¿no? Los Ciudadelos y las Arañas, un rollo así. Ahora bien, lo que tú dices al respecto de esto, de que no es para que vayan a sufrir, creo que es muy importante que lo digas. Al final de cuentas, la juventud de ese entonces era una juventud muy alegre y hubo manifestaciones en donde se expresó esta festividad. Claro, de hecho, bueno, hablando de manifestaciones para resaltar, a mí siempre me ha gustado, pues la marcha del silencio se me hace algo muy digno de mencionar, porque justamente nos muestra, ¿no? El nivel de organización que tenían y cómo, lejos de estar gritando consignas o ofendiendo a las personas, el simple silencio, ¿no? Es más impactante, ¿no? Y realmente justo esto que mencionas sobre que la juventud, ¿no? Era pues alegre, ¿no? Tenías pues ahora sí que toda esta gama, porque era otra época, pero también era una época donde se estaba descubriendo, ¿no? Porque hay ciertos cambios, a lo mejor tecnológicos, culturales, ¿no? El descubrimiento de la píldora o la invención de la píldora anticonceptiva, ¿no? Le da a la mujer, por ejemplo, una libertad sexual que antes no tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres, también, ya que estamos hablando de las mujeres que participaron en el movimiento estudiantil, lo que tenían funciones muy relevantes en temas de comunicación de la información para la sociedad, pues fueron las precursoras, ¿no? Finalmente fueron las precursoras del movimiento feminista en México. Entonces es algo muy importante porque deja un precedente, ¿no? Y si bien, como bien dices, antes no era muy común, o sea, antes justo esto era la sorpresa, era algo que jamás había pasado y por eso la fuerza de la represión, ¿no? Afortunadamente, conforme han pasado los años, ¿no? Cada vez es más fácil, ¿no? O bueno, hay menos represión en ambos sentidos, ¿no? De decir que a lo mejor sí podemos decir cada vez un poquito más y avanzar lentamente hacia esta cuestión de concientizar, de cuestionar, de preguntar si lo que está sucediendo nos conviene, ¿no? Entonces, cuestionar al gobierno, eso era antes imposible. Ujú, ujú. Sí, y es bastante curioso porque en México antes del movimiento estudiantil del 68 ya había existido algunos movimientos. Uno muy nombrado era el de los ferrocarrileros, luego fue uno de los maestros, luego fue uno de los doctores y al final llegamos al 68 y fue el de los estudiantes. También cabe mencionar que fue universal, que no nada más pasó en México. En México había una serie de señalamientos acerca de la represión, había un artículo que decía que no podían estar en la calle más de 3 personas, ¿no? Porque ya se podía tomar como que querían hacer algo precisamente en contra de la autoridad, en contra del gobierno, y y bueno, había toda una serie de señalamientos. Lo que pasa el 2 de octubre está casi a 9 días, a unos cuantos días de las Olimpiadas, ¿no? Y las Olimpiadas, cuando se inauguran, se vuelven todo un festejo en el país y se olvida qué fue lo que pasó en Tlatelolco, ¿no? O bueno, si no se olvida, si se ignora, ¿no? Entonces es algo muy, muy curioso. Me llama mucho la atención en lo poco que he leído que de esto del 68 que eh, hubo una secretaria de gobierno en la época de López Portillo que había pertenecido al movimiento del 68, pero incluso había sido novia de uno de los líderes que se llama Marcelino Perello, que ya murió, y que ella fue novia, pero cuando fue el 2 de octubre ella ya se había casado y se había ido lejos de México, ¿no? Ya su luna de miel, y cuando vio la noticia del 2 de octubre, ella estaba en París, ¿no? Entonces a mí eso me llamó mucho la atención ahorita que nombrabas una pareja, o sea, no sabemos cuántas parejas hubo allí, cómo fueron esas parejas, y creo que también eso es muy importante, independientemente
de la cuestión de, por ejemplo, algunos líderes fueron a caer a Lecumberri, pero hubo gente que no se sabe qué pasó con ellos, ¿no? Claro, y que al final de cuentas la vida de estas personas como individuos, o sea, independientemente de cómo hayan participado en el movimiento social, su vida continúa, o sea, ellos siguen teniendo estas necesidades, necesitan conseguir dinero para comer, ¿no? Pues vestirse, calzarse, ¿no? Tienen estas preocupaciones, pues, por el bienestar de sus seres queridos y son muchas de las cosas que aborda la obra y me encanta esta obra porque no revictimiza a los estudiantes que morían ese día, sino que nos muestra un panorama más amplio de lo compleja que era la sociedad en ese entonces. Claro, claro, sí, porque de alguna manera todo lo que sucedió fue precisamente por eso y había y hay, ¿no? Yo veo que pues, hay mucha gente que todavía tiene ideas muy conservadoras, ideas muy fuertes al respecto, ¿no? De hecho, sí hubo unos dimes y diretes entre grupos intelectuales, ¿no? No en vano, Octavio Paz, que era embajador de México en la India, pidió su licencia, no hizo una renuncia, pero sí pidió su licencia y fue, me parece que de todo el gabinete el único que hizo eso y que para Díaz Ordaz era, o sea, odiaba a Octavio Paz, ¿no? Fue una de las cosas que le molestó a él porque pues obviamente quería que toda la gente que estuviera bajo su tutela pues estuviera con él, ¿no? No le dieran ese tipo de cosas, ¿no? Y pues sí hubo gente que le aplaudió, hubo gente, qué bueno que ya calmaron a los revoltosos y todo eso. Y bueno, lamentablemente pues muchos estudiantes fueron los que pues se volvieron casi como enemigos, ¿no? De la sociedad, eran mal vistos, ¿no? No podían tener el cabello largo, o sea, sí se dieron una serie de cosas que, pues actualmente pareciera que eso, pues no sucede en México, ¿no? Ya ahorita ya vemos que las muchachas andan, con bikinis o andan, con sus tatuajes, ¿no? Y todo eso, en aquel entonces era inimaginable que una muchacha pudiera andar así, ¿no? Claro, y justo esto que comentas de que pareciera que es muy lejano, pero no, o sea, pues para prueba de eso, lo que justo se acaba de conmemorar el 26 de septiembre, ¿no? Los 10 años de Ayotzinapa, ¿no? Y eso nos demuestra, aunque la verdad 10 años que pasaron, se siente que pasaron muy rápido, pero muy seguramente para los familiares de estas personas, pues han sido 10 años muy difíciles, ¿no? Y que realmente no son eventos tan lejanos, ¿no? 10 años se dice fácil, pero el 68 fue hace 56 años y uno pensaría que hemos avanzado como sociedad y son cosas que siguen pasando. Y justo por eso nos interesa que pues sí, las personas adultas vengan, pero también mucho los jóvenes, porque realmente nos interesa que ellos vean que hay algunas cosas que plantea la obra que se escribió en el 69 y que se estrenó en el 74, ¿no? Que ya también tiene 50 años de haberse estrenado, que siguen sucediendo, o sea, que realmente que ellos puedan encontrar estas cosas, estas semejanzas con su sociedad actual y que se empiecen a cuestionar qué hemos hecho como sociedad, pues para mejorar, ¿no? Y realmente eso es el mensaje que nosotros queremos transmitir con esta obra. Muy bien. Fíjate, esto que acabas de mencionar me parece bastante interesante. La dramaturgia es de Pilar Campesino y sí noté que era una especie como de reposición. No sé hasta qué punto, incluso hasta me parece que esta puesta está sucediendo como una especie de rescate por parte de la compañía Telón del Tiempo Producciones y con la producción de Brenda y Cristel González. Me parece que hay algo de eso. Sí, somos la compañía Telón del Tiempo. Eh, digamos que Cristel González soy yo, mi nombre artístico es Cristel Merak, pero cuando Ajá, produzco con mi hermana, pues somos un equipo dinámico, ajá, uso mi nombre regular, real. ¿no? Entonces estamos produciendo, somos las productoras y también participo como actriz de esta reposición porque justamente somos
Pilar Campesino, que era eh, psicóloga y también estudió filosofía y letras en la UNAM, Ajá. eh, escribió muchos guiones, obras de teatro, de hecho incluso ganó varios premios de Limba, pero esta obra también refleja un poco de la dinámica de su relación de su entonces pareja Gabriel Retes. Y fue justamente Ah, ok. Gabriel Retes quien había hecho hasta el momento todos los montajes profesionales de esta obra, porque esta obra muchas veces la retoman los estudiantes de teatro para sus exámenes profesionales, pero a nivel Ajá. profesional, solamente Gabriel Retes había hecho dos montajes de esta obra y nosotros somos la primera generación, o sea, la primera vez que una generación diferente, ¿no? Hace su interpretación de esta obra y creo que también eso es importante, ¿no? Porque lo que nosotros Claro. hemos estado tratando de hacer, mi compañero Antonio Montalvo, su servidora Cristel Merac y nuestro director Enrique Vega, lo que hemos tratado de hacer es justo darle una interpretación más fresca y más cercana a nuestra actualidad. Ah, ok. Sí, eso me pareció que había, porque actualmente el teatro ha tenido sus variantes, ¿no? Y no es lo mismo interpretar a Chekhov que interpretar a México, o una reinterpretación de un pasado de México que además está como muy en debate, ¿no? Crea mucha polémica, etcétera. Y a mí me llama mucho la atención, y además que esta obra la están presentando los sábados en el Foro Belecén en Zempoala 90, Narvarte Oriente en la Benito Juárez, pero también van a tener presentaciones los lunes en la sala de Julián Carrillo de Radio UNAM, me parece que es acá por Amores, creo es la calle. Sí, es la calle es Adolfo Prieto, Ah, 133. sí, Y sí, ajá. vamos a estar en los dos lugares por si no pueden ir los sábados, pueden ir los lunes. Y pues los vamos a estar esperando ahí con mucho gusto, ¿no? Contamos con descuentos para estudiantes, maestros, gente de la tercera edad. Y específicamente en BLSN tenemos 2 por 1 hoy y mañana, justamente para estar conmemorando eh, este 2 de octubre y que todos se animen a ir a ver la obra. Claro, claro. Entonces estamos ante una invitación, una mirada al pasado, que es como, tiene como subtítulo esta obra. Octubre terminó hace mucho tiempo, una mirada al pasado. Parece que octubre es un momento del tiempo mexicano, que pareciera un hoyo negro, un abismo, ¿cómo se dice cuando uno tiene dificultades de la memoria, ¿no? O sea, como que Una tiene laguna. lagunas, una laguna, ¿no? De la memoria mexicana, y que no es la única, pero sí es algo que tiene un boom, que tiene películas, poemas, canciones, o sea, tiene testimonios, es a lo que me refiero, y eso me llama mucho la atención, porque también hay mucho mexicano que no le ha interesado saber la, el momento, ¿no? Del 68. Sí, bueno, ahora sí que las nuevas generaciones sobre todo están muy desconectadas de lo que realmente sucedió. Y ahorita actualmente estoy estudiando una segunda carrera en la UNAM y estoy muy en contacto con los estudiantes y veo que justo están muy, ayer, ¿no? Y antier, que tuve oportunidad de convivir con ellos, estaban muy entusiasmados por este tema de la marcha. Pero realmente cuando hacemos preguntas a fondo, muy pocos llegan a saber realmente y con detalles qué fue lo que sucedió. Entonces, justamente este es nuestro granito de arena para pues ayudar a las personas y también pues nosotros a lo mejor no podemos ir a la marcha y levantar la mano y así, pero desde nuestra trinchera, desde el teatro, pues hacemos lo posible por difundir lo que sucedió ese día y generar algo de conciencia. Claro, claro, y además esta apuesta está bastante interesante, pero sí me parece que es una apuesta muy
demandante, porque nada más están en el escenario tú y Antonio Montalvo. Eso me parece que ya hay una demanda, es como casi, casi cuando nada más tienes el monólogo. Si fueran más actores, como que todo se reparte en el escenario y tienen más oportunidades, pero aquí, ¿qué es lo que sientes que son los recursos de esta apuesta para ti como actriz? Mira, los recursos, yo creo que realmente sí es retador que solamente seamos dos actores en escena. Y Ajá. también porque no solamente hacemos a Mario y Elena, sino hacemos fácil, cada uno hacemos como 5 o 6 personajes, además de Mario y Elena. O sea, estamos cambiando casi cada escena de personaje. Actualmente es muy retador y sí nos tuvimos que preparar bastante. Y sinceramente, pues documentarnos, ¿no? Leer mucho, pero también pues hacer algo de estudio de campo, platicar con personas que estuvieron allí. Nuestro director Enrique Vega era un niño de 11 años cuando esto sucedió y tienes recuerdos muy vívidos de la época, ¿no? Personas que del público que se han acercado a platicar con nosotros, que estuvieron allí, que participaron activamente en el movimiento. Y realmente el trabajo en equipo que tenemos o que hemos realizado mi compañero Antonio y yo ha Ajá. sido muy comprometido, ¿no? Porque realmente solamente estamos nosotros dos y nos tenemos el uno al otro y generar esta cuestión de la interacción de la pareja, ¿no? Y de la interacción de los demás personajes que conviven en escena, sí demanda pues mucho ensayo, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho trabajo y realmente sí es para nosotros una responsabilidad muy grande, pero lo hacemos con todo el amor del mundo. Claro, claro. Y además dices que detrás de ustedes y detrás de la misma obra hay gente que la puso en algún momento como el finado Gabriel Retes, ¿no? O sea, y es curioso que Gabriel Retes no la haya llevado al cine. Sí, fíjate que no dudo que haya tenido ganas de hacerlo. De hecho, en su página oficial de Gabriel Retes, si les interesa, ahí hay fotos de los montajes que él llegó a realizar, ¿no? Y nosotros, la verdad es que sí, sí sentimos que tenemos unos zapatos muy grandes que llenar, ¿no? Sin embargo, también nos quisimos dar esta libertad creativa de hacer nuestra propia reinterpretación, porque es importante, ¿no? Que gente joven retome estos proyectos que son tan trascendentes, que cuentan historias tan trascendentes para la sociedad. Claro, claro. Y además, tú como mujer habías mencionado esta cuestión del feminismo, que creo que sí se ha mencionado que los participantes que aún sobreviven o que llegaron a dejar su testimonio como mujeres, sí llegaron a mencionar esto de precisamente de las igualdades o de los derechos de la mujer, ¿no? Que creo que fue muy sí fue una especie de exposición, el movimiento para generar este tipo de peticiones aquí en México, pero creo que fue más importante en París, en Inglaterra, incluso en Estados Unidos que aquí en México. ¿Tú por qué consideras que haya pasado eso para las mujeres? Precisamente el patriarcado, la manera conservadora de la época. Sí, hay que decir que aquí en México ahora sí que era una sociedad pues patriarcal, ¿no? Y sin embargo, pues sí fuimos avanzando en ese sentido. Claro que realmente esa brecha era más grande, ¿no? Considero que aquí en México esa brecha era más grande porque el patriarcado estaba muchísimo más arraigado y había muchísimo más barreras que romper. De hecho, pues no habían pasado más de 15 años de que la mujer a lo mejor ya podía haber comenzado a votar aquí en México. Entonces, realmente todo progreso es muy notable porque realmente a ellas les tocó pelear muy duro. A lo mejor no avanzaron tanto como en otros países, pero eso no quiere decir que su lucha haya sido más fácil o menos trascendente. Claro, claro.
exacto, sí me parece que es muy importante mencionarlo y me llama mucho la atención. Es una temporada muy corta, empezó el 21 de septiembre y va a acabar el 12 de octubre. O sea, ya nada más te queda este fin de semana y el que sigue, ¿no? Tengo entendido. Y en el foro Belecene ya nada más nos quedan dos funciones y después nos vamos a pasar a Radio UNAM para dar otras cuatro funciones. Sí es Ujú, importante decir que realmente en Radio UNAM vamos a presentar una versión como es como para todo público, porque realmente es un ambiente más familiar. Vamos a presentar una obra o una versión de la obra con algunos recortes en ciertas partes justamente para no, que no sea agresiva para por si algún menor quiere entrar a la función. De todas maneras, esta ujú. función, la obra está recomendada para gente mayor de 15 años, pero vamos a tener estas precauciones justo para nuestro público si quiere llevar a alguien de una edad un poquito más temprana. Claro, claro. Oye, qué interesante es eso. Obviamente la obra estuvo pensada para gente de los 15 años en adelante, ¿no? Creo que es por la época, por las circunstancias, etcétera, es este tipo de montajes, de obras, ¿no? Que se dieron, pues, muy en los setentas, ¿no? Era el tipo de teatro y la vida de teatro de aquel entonces te ponía cierto tipo de facilidades, ¿no? Cosa que actualmente no, me parece que no es igual, y nos lo han dicho gente que ha venido aquí al programa, que que las funciones ya no son iguales, ¿no? O sea, la oferta o la demanda, de repente les cuesta mucho trabajo a las compañías, pues poner sus puestas y ver que la gente la vaya a ver, ¿no? Es como que más difícil. ¿Tú a qué consideras esto que está pasando? Pues mira, yo creo que sí son muchos factores, realmente son tiempos donde la economía no es fácil para ninguno. Sin embargo, pues nosotros estamos, pues también como artistas, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo porque los precios sean accesibles y justamente pues es por esta misma razón, pues estamos presentándonos en distintos foros para poder acceder a diferentes tipos de público. Y realmente sí, o sea, nosotros consideramos a nuestro público porque sí nos gusta que gente joven venga a vernos o gente que realmente dice yo no tengo con quién dejar a mi hijo, puede pasar a la función, pues que no se sienta preocupado, ¿no? Por venir a vernos. Y también, pues realmente sí es necesario mencionar que la obra, simplemente por el tema, tiene escenas que sí son algo impactantes, ¿no? Y Ujú. justamente por eso la recomendamos para estas edades, pero realmente sí vale la pena verla, ¿no? Sí, sí vale la pena poder presenciar esta puesta en escena y nos gustaría que todo el público, todo tu auditorio nos acompañara. Nada nos haría más felices porque, pues, como bien lo mencionas, llenar en este tiempo los teatros es muy, muy complicado y créeme he estado en muchas puestas en escena donde pues hay teatros totalmente vacíos, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, porque me llama mucho la atención. Ustedes como compañía están preparando esta obra. No sé cuánto tiempo se hayan llevado ustedes en los ensayos, en estar pensando cómo van a plantear el escenario, qué tipo pues, de efectos necesitan ustedes con las luces, con la voz, si llevan algún tipo de sonido incidental, todo ese tipo de cosas que son detallitos que el espectador pues los puede disfrutar o no, pero también se le pueden escapar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque sí siento que es mucho compromiso, que es mucha dedicación, mucha disciplina, mucha inversión para una temporada tan corta en donde yo creo que pues apenitas iban a salir tablas, ¿no? Bueno, no sé, eso ya es cuestión de ustedes, pero
pero creo, o sea, sí habrá satisfacciones, pero no son, es otro tipo de satisfacción al final, ¿no? Claro, el simple hecho de poder tener la oportunidad de presentarnos en un escenario ya es una satisfacción per se. Bueno, realmente las temporadas las buscamos así de cortas justo para poder estar en diferentes foros y también pues porque de repente los tiempos es un poco incongruente en este sentido de que a lo mejor em, el teatro independiente tiene una carencia de público, pero los foros tienen mucha demanda. O sea, realmente encontrar un lugar en un foro es Ujú. todo un privilegio, ¿no? Entonces, justamente nosotros decidimos aprovechar esta oportunidad que nos ofrecía el Foro BLSN, que les agradecemos infinitamente y nos han recibido con los brazos abiertos y también a Radio UNAM, justamente para que esta obra no se quedara fuera de la cartelera en estas fechas, porque justo nuestra preocupación era que sí fuera en estas fechas, porque es cuando la gente está más consciente. Sin embargo, nosotros sí tenemos planeado seguir dando funciones, a lo mejor en otros foros, en otras temporadas un poquito más largas, y también le hemos dado giras, ¿no? En la República. Entonces, realmente ahorita estamos tratando de adaptarnos un poco a los tiempos que los foros ya tenían disponibles, porque hemos trabajado esta hora, se estuvo trabajando desde el año pasado. Y justo todo esto Ujú. que comentas, la planeación, el trabajo, que conseguir el sonido, el video, la escenografía, pues ha costado pues todo un año de trabajo, ¿no? A lo mejor no hacerlo, pero sí afinarlo, ¿no? Porque finalmente cada función es una oportunidad para seguir mejorando cosas, ¿no? Y justamente porque nosotros tenemos esta responsabilidad hacia el público, no hay función que nosotros no digamos que, bueno, esto podría quedar un poquito mejor, esto sí podría quedar, afinarse aquí, para que cada función sea mejor que la anterior. Claro, claro. Mira, ya tenemos aquí comentarios. Nos dice Nora García, buenas tardes. Ya deberían dejar esa historia. Ya pasó hace millones de años. Bueno, ahora sí que respetamos su opinión. No la compartimos, pero respetamos su opinión. Nos dice Georgina Rivera, saludos, interesante que todavía hagan propuestas de teatro con ello. Beatriz Jiménez, pues ya pasó eso, ¿no? Ya fue en el 68, ya estamos en otra era tecnológica, ya, ¿no? Igual, respetamos su opinión, no la compartimos. Nos dice Hidalgo Telles, saludos desde Cuernavaca, Morelos, gracias por compartir su conocimiento. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Octubre, precisamente es eso. Terminó hace mucho tiempo, ¿no? Dice, bueno, Verónica Fernández, hemos visto esa historia en películas desde hace mucho y lo han retratado de diferentes maneras. ¿Cuál será su diferenciador? Bueno, esa ya es una pregunta más interesante. En primera, pues la experiencia del teatro es una experiencia catártica, bastante interesante, porque el espectador está atento al escenario, porque los actores de alguna manera se dirigen a él para contarle la representación que están haciendo. Pero sí sería bueno que comentaras tú esto. Yo digo, yo veo lo que yo creo del teatro, a lo mejor me equivoco en mi percepción, ¿no? Sí, claro, y fíjate que es una pregunta interesante y de alguna manera la toqué un poco a lo largo de la entrevista, pero sí estaría muy bien puntualizarla. Y es que justamente lo que hace diferente esta obra es que plantea un panorama global de esa sociedad y cómo cada una de las partes de esa sociedad llevaron a este trágico final. Porque realmente cuando tú ves Rojo Amanecer o otras películas, ¿no? Casi nos centramos solamente en lo que pasó el 2 de octubre. Y esta obra nos habla bueno, sucede, ¿no? Días antes de que suceda el 2 de octubre, pero sí nos Ujú. plantea, ¿no? ¿Qué pensaba ciertas personas que eran parte fundamental de esa sociedad de ese entonces, ¿no? Entonces también está bueno conocer cómo ampliar el panorama, ¿no? De lo que sucedió. Y justamente, y también abordando un poco lo que decían sobre la era digital y todo esto, es que justo la comunicación era diferente. Y realmente nosotros nos gustaría que la gente pensara, bueno,
antes tenían estas limitaciones de comunicación porque solamente era pues periódico, tal vez algo de radio y televisión, y aparte eran medios que estaban manipulados. Hoy en día tenemos toda esta gama de comunicación. Y la pregunta que yo haría, sobre todo a la persona que hizo la pregunta de los medios digitales, es, si tenemos todas estas ventajas, ¿por qué seguimos igual? ¿No? Entonces realmente este es como de pensar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal como sociedad. Porque realmente las herramientas que deberían de ayudarnos nos juegan en contra, ¿no? Ahora es más fácil distorsionar la información, sacarla de contexto, ¿no? Manipularla, ¿no? Ujú. Editar para que parezca que dijo otra cosa. Entonces es una invitación, ¿no? Porque realmente la obra todo el tiempo está haciendo un cuestionamiento a en qué creemos, ¿no? ¿Por qué estamos luchando, ¿no? Y si realmente nosotros sabemos, ¿no? Sabemos o tenemos una conciencia de lo que estamos haciendo como sociedad y no simplemente estamos, pues, haciendo caso a lo que dice un tercero nada más porque sí, ¿no? Entonces, realmente yo creo que eso es lo que diferencia estas obras de otras, ¿no? No nada más vamos a decir pobres de los estudiantes que murieron, sino realmente es un planteamiento, un cuestionamiento y una invitación para el público, para la sociedad, de que nos preguntemos dónde estamos y qué podemos hacer. Sí, precisamente es llevarlos a una reflexión, si se puede a un debate, si se puede a un replanteamiento. Y sí creo que a 56 años, me parece que pues el 2 de octubre del movimiento estudiantil del 68, pues hay muchas cosas que se pueden preguntar, ¿no? Siempre se preguntó, ¿quién fue el que hirió el movimiento estudiantil? Quedó en declaraciones de José Revueltas, ¿no? Pero se pensaba que había otros personajes, entre ellos un dirigente del PRI, ¿no? Alberto Madrazo, y creo que hay otras versiones como de que sacan a otras personas de la política de la época que tuvieron que ver con el movimiento del 68, o sea, no, no es así como que ya no sabemos el cuento, no es Caperucita Roja, ¿no? Y sabemos que el lobo está allí metido en la cama. No, el 68 es un tentáculo increíble, ¿no? Es más que es un cuadro cubista, diría yo. Sí, claro, o sea, es una cuestión que es súper compleja y realmente, pues sí los invitamos al público a que lo vean por ellos mismos, ¿no? Que a lo mejor es como cuando tú vas a ver, o como el teatro griego, ¿no? Que los griegos hacían sus obras en referencia a los mitos y todos ya se sabían el mito, ¿no? Todos ya sabían Ajá, en qué terminar, ¿no? Lo que ellos iban a ver era cómo lo resolvían en escena y cuál era la perspectiva de la persona, ¿no? Que estaba interpretando la obra, ¿no? Eso era lo interesante para el público en la antigua Grecia y creo que de alguna manera también aplica, ¿no? Y si no, pues vengan a verlo por ustedes mismos y realmente vamos a estar muy contentos de recibirlos aquí en el teatro. claro que sí, es una oferta bastante interesante, es una oferta bastante, eh, pues yo sí creo que es muy importante y más porque están retomando a una dramaturga que quizás no todos conozcamos, ¿no? Y que puede ser muy puntual. Aquí en México ha habido mucha gente que ha hecho teatro y que lo ha hecho bien, ¿no? Y sobre todo teatro independiente y que no siempre está en cartelera la oportunidad de poder ver sus obras. ¿Qué nos puedes platicar más de la dramaturga que para ti te pareció muy interesante plantear la obra? Mira, ella era psicóloga, ¿no? Te comentaba que estudió en la UNAM Filosofía de Letras. Escribió varios guiones para cine, ¿no? Muchos obras de teatro. Ganó un premio por una obra que se llama Los objetos malos, que es un premio de Limba. Y realmente ella, pues toda su vida estuvo trabajando, bueno, estuvo escribiendo, ¿no? Que era su principal interés.
Y algo muy importante de su obra es que siempre estuvo tratando de darle justamente voz a estas causas sociales, ¿no? Tal vez al principio, porque realmente sí, ella estuvo muy, tal vez personalmente involucrada en el 68, ¿no? A las voces del 68 las magnificó o les dio a lo mejor un poquito más de luz o de alguna forma las inmortalizó, ¿no? A Ajá, través de sus obras, ¿no? Que realmente es una de sus aportaciones más grandes y más importantes, ¿no? Que inmortalizó las voces de todas estas personas que participaron en diferentes causas sociales a través de sus obras y que realmente ella como persona siempre buscó darle un papel protagónico a la mujer, que a lo mejor cuando hablo de papel protagónico no digo que vaya a ser la protagonista siempre de las obras, sino que realmente claro, ella no, aunque fuera un papel secundario o un personaje secundario, mejor dicho, no era una mujer que iba de acuerdo con ese contexto social, era una mujer que era aguerrida, que era luchadora, que no, que buscaba mejorar, ¿no? Que estaba justamente fuera de este paradigma. Y de hecho, Elena es mucho así, ¿no? El personaje que interpreto, ¿no? Ella siempre está buscando, ¿no? Está cuestionando, ¿no? Porque realmente tú como mujer a lo mejor no podías eh, cuestionar o tener cierta participación en esta sociedad patriarcal, ¿no? Y ella lo que, pues, ella pues sí se confronta, ¿no? Se confronta con Mario y lo ve como su igual y no se deja, ¿no? Entonces realmente esta personalidad de los personajes que Pilar imprimía en sus obras, pues sí la diferencia, ¿no? Le da este toque único a todas sus obras y realmente también es importante decir, ya que estoy hablando de ella, que lamentablemente nos dejó, partió de este mundo por el 26 de agosto del 2024 de este año, no fue hace mucho. ajá. Y realmente nosotros, pues sí, aunque no hubiéramos querido, nos sentimos muy conmovidos porque aunque no quieras, sientes que te conectas con ella a través de su obra. Claro, claro. Entonces, de alguna manera, esta apuesta es un homenaje póstumo, ¿no? Sí, de hecho, nosotros contamos con los derechos de la obra y nosotros estábamos o los adquirimos antes de que esto sucediera. Tuvimos Claro. tuve la oportunidad de platicar un par de veces con ella, ya que de presencial, bueno, por teléfono, porque presencial no fue posible, porque ella estaba un poco delicada de salud. Y, y en estas conversaciones quedamos en invitarla a ver el estreno. Y bueno, estoy segura de que ella de alguna manera está con nosotros y no sé, realmente sí es algo que me emociona mucho porque me quedé con muchas ganas de decirle muchísimas cosas. Claro, claro, exacto. Muy bien, bueno, pues estamos hablando de octubre, terminó hace mucho tiempo, se presenta los sábados, ya nada más le quedan dos funciones, a las 7:30 en el Foro Belecén, que está ubicado en Zempoala 90, en la Narvarte Oriente Benito Juárez. El boleto tiene un costo de 350 y se cuenta con descuentos a estudiantes, maestros e INAPAN, o sea que sí hay una especie así como al final de que se puede tener una apertura de debate o qué, o de comentarios. Em, ¿Te refieres al final de la obra? Ajá, Pues mira, no, pues no damos, ahora sí que no tenemos un debate al final de la función. Sin embargo, muchas personas se quedan al final, ¿no? Para platicarnos sus impresiones. O sea, realmente eso es algo que ha pasado bastante seguido y no sé, me hace sentir muy bien porque realmente quiere decir que a la gente pues sí le interesó o sí le gustó la obra, ¿no? Entonces, realmente si alguna persona del público quiere hacer algún comentario
a nosotros, al director, al final de la obra, es más que bienvenido. Nosotros lo vamos a escuchar con muchísimo gusto. Claro, claro. Y bueno, ya los lunes de octubre se va a estar presentando a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicado en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Benito Juárez. Y creo que sí, el Metrobús es Amores, ¿no? El que queda cerca. No estoy muy segura, aunque el metro más cercano es Chilpancingo u Ajá, Etiopía. Está como justo, Etiopía, está justo en en medio medio. de... Ajá. Sí, de la, ajá. Muy bien, muy bien. Oye, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Eh, pues hemos platicado de un tema que aún actualmente es polémico, pero yo considero que no se ha dicho la última palabra sobre el tema. En realidad, como algunas personas lo ven que es caso cerrado, no lo creo. Y bueno, algo que tú quieras eh, ya en este minuto que ya queda del programa, ¿qué quieras Solo agregar? nuestras redes sociales nos pueden encontrar como telón.del.tiempo y en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram y a mí como Cristel Merak, las dos con K. Ah, perfecto, perfecto. Oye, pues te agradezco mucho y se ve muy padre, muy interesante la obra y bueno, pues mucho éxito porque al final de cuentas es también lo que importa, ¿no? Que haya mucho éxito en esto. Te agradezco mucho y que tengas una muy bonita tarde. Muchísimas gracias, Joel, y te esperamos también en el teatro. Claro que sí, así será.